¿Qué sucede realmente antes de un gran colapso financiero? ¿Qué transforma una simple corrección del mercado en una crisis profunda de esas que marcan a toda una generación, como ocurrió en 2008 o durante la Gran Depresión? A lo largo de la historia, los grandes colapsos financieros no aparecen de la nada. Detrás de cada uno existe una combinación de señales claras que, vistas a tiempo, permiten entender que algo se está gestando bajo la superficie. El miedo a ver caer los ahorros, los ingresos y el valor de las inversiones no es una exageración. Es una reacción lógica a patrones que se repiten una y otra vez. Para comprender estos patrones hay que retroceder mucho más allá de Wall Street, incluso antes de que existieran computadoras, bancos modernos o motores de combustión. El primer colapso financiero documentado ocurrió en el siglo XVII, en los Países Bajos, y su estudio revela algo inquietante. La psicología humana detrás de los mercados prácticamente no ha cambiado en más de 400 años. En aquel entonces, los Países Bajos vivían su edad dorada. Tras independizarse de España, habían creado la primera bolsa de valores del mundo, dominaban el comercio global y acumulaban una riqueza sin precedentes, muy similar a lo que Estados Unidos experimentó después de la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento era rápido, el optimismo absoluto y el dinero abundante. En ese contexto surgió una obsesión inesperada: los tulipanes. Estas flores se convirtieron en símbolos de estatus y prosperidad dentro de una sociedad que por primera vez tenía excedentes de capital. Al inicio, los precios elevados parecían razonables para un bien escaso y deseado. Un solo bulbo podía costar el equivalente al salario mensual promedio de una persona. Era caro, pero todavía comprensible. El problema comenzó cuando los precios siguieron subiendo sin pausa. A medida que eso ocurría, cada vez más personas entraron al mercado, no para disfrutar de las flores, sino para revenderlas. Comprar ya no tenía que ver con el valor del producto, sino con la expectativa de venderlo más caro en el corto plazo. El mercado dejó de basarse en utilidad y empezó a moverse únicamente por la especulación. La situación se intensificó cuando se introdujeron contratos a futuro, un instrumento financiero que permitía acordar hoy el precio de un bien que se entregaría más adelante. Estos contratos, en lugar de estabilizar el mercado, lo aceleraron. Los precios pactados comenzaron a parecer gangas frente a valores cada vez más altos, y los propios contratos pasaron a intercambiarse como si fueran activos independientes, sin necesidad de tocar una sola flor. En su punto máximo, algunos tulipanes llegaron a costar el equivalente a varios años de salario promedio. Cantidades que normalmente se destinaban a viviendas comenzaron a pagarse por flores. La lógica era simple y peligrosa. El precio siempre sube, y si baja, ya volverá a subir. El riesgo fue completamente ignorado. Ese es el primer patrón que aparece antes de todo colapso financiero: la euforia especulativa. Un momento en el que la confianza se transforma en exceso. El precio se desconecta del valor real y la mayoría cree que esta vez es diferente. Es justo en ese punto cuando el sistema se vuelve más frágil, aunque casi nadie quiera admitirlo. Y como ha ocurrido una y otra vez en la historia, cuando esa ilusión finalmente se rompe, no cae solo el activo de moda, sino todo lo que se construyó alrededor de él. Después del primer patrón, la euforia especulativa, aparece un segundo elemento que se repite con una precisión inquietante antes de cada gran colapso financiero: el fallo regulatorio. No se trata simplemente de ausencia de reglas, sino de un desequilibrio peligroso entre dejar hacer demasiado o intervenir demasiado tarde. Para entenderlo, hay que avanzar varios siglos hasta comienzos del siglo XX, justo antes del colapso que dio origen a la Gran Depresión. Las décadas de 1920 fueron una época de optimismo extremo. La tecnología aceleraba la comunicación, el comercio crecía a un ritmo nunca visto y el mercado financiero se abría a millones de personas por primera vez. Invertir parecía fácil, rentable y prácticamente infalible. Sin embargo, mientras el mercado se expandía, las reglas no evolucionaban al mismo ritmo. Surgieron nuevas estructuras financieras que permitían amplificar las ganancias usando deuda, algo que hasta ese momento estaba reservado para instituciones muy específicas. Ahora, incluso pequeños inversores podían comprar activos con dinero prestado, convencidos de que el crecimiento constante pagaría cualquier riesgo. Este tipo de entorno suele engañar tanto a inversores
como a autoridades. Cuando los mercados suben, intervenir resulta impopular. Frenar el entusiasmo puede verse como un obstáculo al progreso, y nadie quiere ser responsable de pinchar una economía que parece funcionar perfectamente. Así, la supervisión se vuelve laxa justo cuando más necesaria es. En algunos casos, ocurre lo contrario. Las autoridades detectan excesos, pero reaccionan de forma abrupta y tardía. Cuando eso sucede, el golpe regulatorio no corrige el problema, lo acelera. La historia muestra ejemplos claros de ambos escenarios, y en ambos el resultado fue el mismo: inestabilidad extrema. En los años previos a 1929, la combinación fue letal. El mercado crecía sin límites claros. Los inversores asumían riesgos cada vez mayores y la deuda se acumulaba silenciosamente. Se creía que la economía había entrado en una nueva era permanente de prosperidad, donde las crisis pertenecían al pasado. Esa confianza permitió que se construyera un sistema frágil, sostenido más por expectativas que por fundamentos reales. Cuando el colapso llegó, fue devastador. Los precios no solo cayeron, se desplomaron. El mercado perdió casi el 90% de su valor. Millones de personas quedaron sin empleo y el impacto se extendió durante más de una década. No fue solo un error de inversión, fue un fallo estructural alimentado por años de falta de equilibrio entre innovación, regulación y prudencia. Este segundo patrón deja una lección clara. Los mercados necesitan reglas, pero también tiempo y adaptación. Cuando la regulación se queda atrás frente a nuevas dinámicas financieras o cuando interviene de forma brusca después de ignorar señales evidentes, el sistema se vuelve extremadamente vulnerable. Y lo más importante es que este patrón no pertenece solo al pasado. Cada vez que surge una nueva industria, un nuevo instrumento financiero o una nueva forma de invertir, la historia vuelve a poner a prueba ese delicado equilibrio. En el siguiente bloque aparece un tercer patrón, aún más difícil de detectar en el momento en que ocurre, pero presente antes de prácticamente todos los grandes colapsos modernos. El cuarto y último patrón, que aparece antes de cada gran crisis financiera, es también el más peligroso: la acumulación masiva de deuda. A diferencia de la euforia o de las nuevas innovaciones, la deuda no siempre es visible. Crece en silencio, se normaliza, y cuando finalmente se vuelve insostenible, ya es demasiado tarde para corregirla sin dolor. La historia moderna ofrece un ejemplo claro. Antes de la crisis de 2008, el sistema financiero mundial se apoyaba en niveles de endeudamiento nunca antes vistos. Hogares, bancos e instituciones financieras asumían riesgos crecientes bajo la creencia de que los precios, especialmente los inmobiliarios, nunca caerían de forma significativa. El crédito era barato, abundante y fácil de conseguir. Las hipotecas se otorgaban a prácticamente cualquiera. Luego se empaquetaban en productos financieros complejos y se vendían a inversores de todo el mundo. El problema no era solo la deuda en sí, sino que nadie sabía realmente quién cargaba con el riesgo final. Cuando los precios de las viviendas comenzaron a caer, la cadena entera se rompió. La quiebra de Lehman Brothers fue el punto de inflexión. A partir de ahí, el sistema financiero global se congeló, el crédito desapareció y la economía mundial entró en la peor crisis desde la Gran Depresión. Millones de personas perdieron su empleo, sus ahorros y sus hogares. Todo porque la deuda había crecido más rápido que la capacidad real de pagarla. Y aquí está la clave: ninguna crisis importante ocurre sin deuda excesiva. Puede haber burbujas, modas o innovaciones mal entendidas, pero es la deuda la que transforma un ajuste normal en un colapso sistémico. Cuando se combinan los cuatro patrones: euforia especulativa, fallos regulatorios, innovaciones mal comprendidas y endeudamiento extremo, el sistema se vuelve frágil. Puede parecer estable en la superficie, pero cualquier sacudida es suficiente para hacerlo caer. La historia demuestra que los crashes no se pueden predecir con exactitud, pero sí se pueden reconocer sus señales. Y entender esos patrones no sirve para adivinar el próximo mínimo del mercado, sino para evitar decisiones impulsivas, reducir riesgos innecesarios y estar mental y financieramente preparado. Ante un colapso, muchos cometen los mismos errores: vender todo por miedo,
intentar adivinar el punto más bajo o refugiarse completamente en efectivo. Sin embargo, el largo plazo ha demostrado que la paciencia, la diversificación y la disciplina suelen ser más efectivas que reaccionar al pánico. Las crisis son parte inevitable del sistema financiero. Siempre habrá otra. Lo que marca la diferencia no es evitarlas por completo, sino cómo se llega a ellas y qué decisiones se toman durante el proceso. Quien entiende los patrones no ve un crash solo como una amenaza, sino también como una prueba de preparación. Porque al final, los mercados castigan la improvisación, pero suelen recompensar a quienes piensan a largo plazo.